Hola, 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 ¿cómo están? Muy buen día a todos, muy buenas tardes, de donde sea que estén conectados. Este es nuestro episodio ya número 4 del podcast Posibilistas. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Adriana Espino. Adriana, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paulo? Muchísimas gracias, estoy muy contenta, muy emocionada de que por fin se hizo esta charla. Muchas gracias por la invitación. Oh, pues excelente y qué encantados de tenerte por aquí, ya que el tema ciencia, el tema conocimiento, el tema saber cómo funcionan las cosas, el tema estar siempre involucrados en conocer un poquito más, es algo que nos encanta en este podcast que es Posibilistas, porque nuestro propósito es siempre encontrar posibilidades. Por eso decimos, más que ser optimista, busca ser posibilista. Analiza con datos. Analiza con conocimiento cómo funciona todo lo que tienes a tu alrededor y si lo haces bien, te aseguro que siempre vas a encontrar no una, sino dos, sino varias posibilidades. Y por eso el tema ciencia es fundamental. Pues Adriana, qué gusto y como siempre hacemos empezando con este podcast, si nos pudieras ayudar un poquito a presentarte tú misma, ¿quién es Adriana Espino? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Es una pregunta muy amplia y muy interesante, pero voy a tratar de ser muy concreta. Soy una persona de ciencia. Yo estudié biología de inicio, ahora sí que soy bióloga de formación, pero de formación me convertí en muchas otras cosas. Hice un doctorado en ciencias biológicas y de la salud, pero en realidad ese es el puro título, porque en realidad hice un proyecto interdisciplinario, mezclé la geología, la microbiología, la fisicoquímica en un proyecto interdisciplinario en ambientes subterráneos, soy muy underground también. Pero después de eso tuve la oportunidad de trabajar en una industria de temas de soluciones hidráulicas, y después estuve trabajando precisamente en un área que tenía que ver con innovación, con nuevos productos, con desarrollo de nuevos negocios. Sí, una bióloga trabajando en eso. Y después, pues la verdad es que el aprendizaje continuo que uno puede llegar a tener como científico en industria y después en otro tipo de ámbitos, a mí me dio mucha hambre de conocimiento. Y me empecé a meter también en conocer normas, leyes, regulaciones, porque nuestros productos tenían que estar vigentes. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar después en el gobierno, justamente para apoyar con evidencia científica la toma de decisiones en gobierno. Y posteriormente empecé a trabajar más en un tema de emprendimiento con bases científicas, y actualmente estoy arrancando mi propio emprendimiento en cuestiones de apoyo y mentoría al gremio científico que está justamente en busca de su vocación laboral en sectores dentro o fuera de la academia, ¿no? Entonces estoy fungiendo como ese mentor que todos quisimos tener dentro de la academia para apoyarlos a tener perspectiva y armar sus estrategias de posicionamiento laboral. Ay, qué buenísimo, porque fíjate, esto no te lo había comentado antes, hemos platicado en alguna que otra ocasión, pero lo quise dejar por ahorita de forma espontánea durante el podcast, porque yo que he estado, bueno, se conoce mi carrera profesional en el tema de emprendimiento, en el tema de innovación tecnológica, realmente yo fui un nerdcecillo en la preparatoria. Tan nerdcecillo, yo anduve, aunque no sé si se me note o no, pero a mí me tocó andar en olimpiadas de matemáticas, y concursos de física, de álgebra y cuestiones así. Entonces, en aquel entonces, yo jamás en la vida me imaginé que iba a terminar como emprendedor. Para mí, las cosas relacionadas con ventas, yo decía, "Bre, ¿qué voy yo a vender? ¿Qué voy yo a preguntarle, a llamarle a alguien y preguntarle a alguien que cómo está si no quiero saber cómo está?" Pues cuestiones así humanas que uno cuando tiene esa formación físico-matemática, introvertido en tu onda, realmente no desarrollas. Entonces realmente es una, yo creo que gran labor la que estás realizando porque sí es muy requerido. Y para aquellos que somos reacios a cambiar ese perfil, hay un tema que la vida tiene increíble para hacernos cambiar y que es la necesidad. Porque en mi caso así fue o sales y vendes o no comes y no pagas lo que tienes que pagar. Y fue, pues prefiero comer. Claro, claro. Sí, de alguna forma lo puedes ver como un mal necesario, pero también algo que yo les comento a los chicos, chicas, señores, señoras, porque hay de todo, les comento, para esto no hay edad, no tienes que ser ni joven ni viejo, ¿no? Entonces,
en realidad yo lo que les comento es que tiene mucho que ver con personalidades. Entonces, hay personalidades que van para algún tipo de puesto, algún tipo de labor, y hay otros que van puestos quizá de, no sé, de liderazgo, de coordinación, de ventas, y hay otros que pueden tener más esta capacidad resolutiva, operativamente hablando. Y entonces justo de eso se trata un poco las mentorías que ofrecemos, que tiene más que ver con descúbrete, haz un proceso de autoconocimiento, que de lo que tú realmente eres, o sea, en qué te ves, en qué te quieres desarrollar, pero porque lo quieras hacer y que te sientas cómodo haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿y qué tanto estás dispuesto a cambiar lo que eres, como lo hiciste tú, para conseguir otro tipo de objetivos? Entonces, son cuestionamientos que luego no nos los hacemos ni nadie nos los hace cuando estamos estudiando una carrera científica, pero es justo de pronto aprender a realizarse estas preguntas que pueden ser un tanto cuanto incómodas, y que esas conversaciones incómodas contigo mismo o con alguien más puedan detonar o cambios o una línea que te da perspectiva de hacia dónde ir, ¿no? No, completamente, completamente. No, y qué interesante, te digo, porque sí cambia la perspectiva de cómo ves, no nada más tu carrera profesional, sino cómo ves el mundo y cómo ves la sociedad cuando tienes cierto set skill o ciertas habilidades, cierto conjunto de habilidades físico-matemáticas bien fundamentadas, a cuando no la tienes. Sí he visto la diferencia y también es por ello que me interesaba mucho tener esta charla contigo. Y también recordando para todos los que nos estén viendo y los que nos vayan a estar a seguir viendo, porque este podcast es todavía nuevo, es que nuestra gran misión y propósito es platicar las cosas asumiendo que del otro lado puede haber alguien que no tiene ni la menor idea de lo que estamos platicando. Entonces es explicárselos de la forma más simple posible para que cualquiera lo pueda entender. Entonces, aquí la idea no es hablar tanto con tecnicismos ni con temas tan elevados, sino en la parte práctica para lo que queremos nosotros estar dando a conocer. Entonces, hay un tema que es el que nos trae este podcast, Adriana, y que es ciencia. Y pues hay una serie aquí de temas claves, primero que nada, ¿qué es? ¿Qué es ciencia? Es eso, perdón, y doy otro poquito preámbulo, porque ya ves que ahora en las noticias es bien común. La ciencia dice que lo que sea, la ciencia establece que lo que sea, pero ¿qué es? ¿Es alguien con algún atuendo? ¿Qué es la ciencia? Exacto, o científicamente comprobado que, o el estudio de no sé quién científicamente dice que, sí, exacto. Entonces, pues sí es importante entender qué es ciencia y a qué se refieren esos términos cuando alguien te dice la ciencia es, ¿no? La ciencia, o sea, en realidad es un tema que da para mucha filosofía y demás. Vamos a ser concretos, vamos a tratar de hablarlo de una manera muy sencilla. ¿Qué es ciencia? Ciencia en sí es una especie de manera de pensamiento, del pensamiento humano. Eh, Esto es algo curioso y lo quiero remarcar un poquito porque ahora con el boom de la inteligencia artificial y el chat GPT y todas estas cosas y el machine learning, de pronto se piensa que las máquinas van a poder, y esta inteligencia artificial en algún momento va a poder hacer predicciones científicas o deducciones científicas. Sin embargo, hay mucho detrás en la parte filosófica de qué es ciencia, en lo que realmente dices es que no. Hay una serie de procesos cognitivos que tiene la mente humana que difícilmente va a poder lograr hacer un machine learning, pero, o bien inteligencia artificial, porque ya ves que el machine learning es más bien como la parte técnica que logra la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, ¿a qué voy? La manera, este modo de pensamiento que es el científico o la ciencia, tiene que ver con razonamientos, con procesos cognitivos de la mente humana, en la cual se está basando en un método, que es el llamado método científico, se basa en la observación, en poder lograr el desarrollo de hipótesis, que es algo muy complejo, hacer una hipótesis, ponerse una meta, hacer un mecanismo de experimentación para poder responder una pregunta que cumple o no cumple esa hipótesis y a partir de ahí poder tener un análisis objetivo de un resultado concreto y con eso se genera conocimiento nuevo. En resumen, ¿qué es todo esto? Un proceso de pensamiento que te da un conocimiento verificable.
Es poder verificar algo mediante un método que tú estableciste. Está sistemáticamente realizado de tal manera que se puede repetir, reproducir y volver a comprobar, ¿no? Mediante ese método. Entonces, eso es ciencia. Hacer ciencia tiene que ver con eso, con poder observar algo, medirlo, cuantificarlo, reproducirlo y comprobar y verificar esa hipótesis que nosotros definimos en algún momento, ¿no? Sí, ya ves que yo me gusta seguir a varios físicos. Uno de ellos es Michio Kaku, el grande ya el señor, pero maravilloso para explicar Michio Kaku. Entonces, creo que fue él el que lo decía. Dice, los niños, todos nacemos siendo científicos, pero algo nos pasa conforme vamos creciendo, que la curiosidad la perdemos. ¿Y por qué? Porque cuando somos chiquitos, cuando somos niños, somos muy curiosos y nos preguntamos, o sea, observamos algo y un simple experimento. Si está una piedra ahí y le pego así, ¿qué pasa con esa piedra? A diferencia si le pegara de otra manera, con más fuerza, con menos fuerza, si pusiera un impulso diferente, si estuviera lloviendo, si no estuviera lloviendo, si hubiera lodo, etcétera. Y la mente empieza a hacerse ese tipo de cuestionamientos. Y muchas veces no nos damos cuenta que eso es el método científico funcionando en un niño. Entonces, como bien lo dices, ese es un método de pensamiento. Y entonces, ¿estará al alcance solamente de científicos o será un método que las personas en general lo podamos tener para uso cotidiano? Pues mira, a lo mejor tu pregunta va más enfocada voy a tratar de replantear tu pregunta un poco de si solo los científicos hacen ciencia, ¿no? Y en realidad no, o sea, hay mucha gente que hace ciencia sin tener un título de científico. Y de hecho, te voy a platicar, aquí entre nos, hay muchos científicos que tienen su título que no hacen ciencia, ¿no? Entonces... Oye, perdón, te hago una pequeñísima pausa porque yo tengo varios amigos, PhD, postdoctorados, que lo dicen todavía más. Los grados académicos no quitan Exacto. la falta de curiosidad. Exacto, exacto. Y muchas veces, como bien lo dices, desde niños tenemos esa curiosidad. Y voy a volver a retomar el tema, el ChatGPT y la inteligencia artificial rara vez, o sea, no creo que logre en algún momento, por mucho entrenamiento que tengas, generar curiosidad, ¿no? La curiosidad es algo humano. El hecho y esa curiosidad que te la da, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los niños hagan estas preguntas de, oye, ¿y cómo funciona esto? ¿Y por qué? 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 ¿No? Es algo que en algún momento llega a un límite, pero sigue habiendo un ¿y por qué? ¿No? Y eso es un poco como la razón de ser o la manera en la que la ciencia se ha mantenido buscando ese por qué y el cómo. ¿Por qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? Y está muy motivado por la curiosidad meramente humana, ¿no? Querer responder los enigmas de la naturaleza y que a partir de responder esos enigmas de la naturaleza se desarrollan tecnología, ¿no? Se desarrollan nuevos desarrollos maravillosos. O sea, a alguien en algún momento se le ocurrió, oye, ¿y podríamos llegar a la luna? Mira curiosidad. ¿Podríamos? ¿Cómo lo logramos? Gracias a la ciencia, las inversiones y voluntades políticas. Y ¡pum! Se unió la ciencia con la inversión, con la capacidad tecnológica y con una voluntad política que hicieron que mediante algún deseo, alguna curiosidad, alguna voluntad dijeron, oye, ¿es posible? ¿Es posible llegar? Y ahorita ya estamos preguntándonos, ¿es posible llegar a algún satélite de Saturno? ¿Es posible llegar? ¿No? Y así nos estamos yendo, ¿no? Sí, 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 no, completamente. Entonces, fíjate, es que para ahorita ya vamos en que es un método de pensamiento, es una forma incluso de llevar la vida. Yo le diría, cuando buscas ir del punto A al punto B, es poner a trabajar tu mente en cómo le haces para encontrar la mejor forma o la más adecuada de llegar a ese punto B. Y de tal forma que si la haces otra vez, si llegues otra vez al punto B. Que si la vuelves a probar otra vez, si llegas al punto B. Que si se la compartes a otra persona y lo implementa también, sí efectivamente llega al punto B. No es ciencia cuando a mí me funciona, a veces sí, a veces no, a veces poquito, a veces mucho, al otro que se lo compartí medio le funcionó, a otro sí le funcionó, eso ya no es ciencia, ¿verdad? Siempre y cuando lo hayan hecho de acuerdo a tu método. Y si el método que tú estableciste es el que simplemente no da pie con bola, pues a final de cuentas no. Entonces fue una ocurrencia, ¿no? Eso ya Así no es es. ciencia.
una ocurrencia, una invención que muchas veces pues, no genera un resultado repetitivo, un resultado coherente, ¿no? Entonces, Claro, sí, ahora, también la ciencia tiene mucho que ver con prueba y error, ¿no? O sea, no quiere decir que o sea, es parte también como de este proceso de experimentación, es justamente, ok, la gente no da luego con una respuesta, sino que es un proceso en el que tú vas, de alguna manera tienes una bitácora o tienes tu receta, ¿no? O sea, el pastel no me salió así. La cocina tiene mucho de ciencia, muchísimo de ciencia. Entonces, con lo que tú dices, a lo mejor a mí no me salió el pastel con tu receta. ¿Por qué? Porque por la altitud, ¿no? Lo que sucede en Jalisco con los virotes. ¿Por qué a nadie en el país, en México, le salen los mismos bolillitos, los virotes, que los que se hacen las tortas ahogadas, ¿no? Entonces, hay una situación ahí que debe tener un trasfondo científico que puede tener con la altitud, con la calidad del agua, que en otras partes no le sale el virote. claro, Entonces, tiene mucho que ver con variables y entender las variables y así empezar a es. hacer preguntas. Mucho una característica muy particular de la gente que hace ciencia y que sabe hacer ciencia es aprender a hacer las preguntas correctas, las preguntas adecuadas. No necesariamente es buscar una respuesta, sino aprender a hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, aunque ese es todo un tema, pero voy a poner un poquito nada más ahorita que acabas de comentar antes de que se me vaya la idea. Y fíjate que ahorita a mí me ha tocado ver que en esta parte de hacer las preguntas, que algo nos ha sucedido últimamente como sociedad en general, como que en lugar de atrevernos a hacer la pregunta auténtica, primero que nada, a veces hasta tenemos temor de la posible respuesta. Entonces, lanzamos preguntas ya totalmente enfocadas en la respuesta que estamos buscando, que satisfaga necesidades emocionales, ni siquiera lo que realmente queremos lograr, sino hay un tema ahí que ya se ha vuelto muy extraño, solamente lo quería comentar, sin meternos a tanto, pero hay un tema ahí que un simple proceso de pensamiento, como yo lo llamo así, cómo llegar del punto A al punto al punto B, se ha tergiversado tanto, se ha complicado tanto, le han puesto tantas trabas que ahora temas tan simples se pueden hacer demasiado complejos. Yo incluso no lo vería como que es de la actualidad, Paulo. Me parece que es algo que viene, que lo traemos como mera raza humana, ¿no? O sea, es algo que se vio antes de la ilustración. O sea, gracias a la ilustración tenemos mucho conocimiento, que fue el boom del conocimiento científico, pero desde mucho antes están estos como tabúes, dogmas, ¿no? En donde justo tocas fibras sensibles que pueden ser emocionales, creencias, limitaciones, moral, ética, principios preestablecidos que tienes como civilización, como sociedad, ¿no? Y de pronto el hecho de hacerte un cuestionamiento de, es que la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra, es que la Tierra es plana, ¿no? Y que venga alguien a decirte algo en lo que de plano dices, es que me está sacando de algo que yo sabía y eso es incómodo. El hecho de que tú me cambies la jugada de algo que ya estaba dicho, de algo que ya era un hecho, y que tú me digas es que las cosas no son así, porque está comprobado ahora sí que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés, o que la Tierra es esférica y no plana. Y entonces ahí es donde a la gente no le gusta que una creencia te la quites. Y esto hoy lo hemos visto, a lo mejor ya son menos, porque sí los hay, los que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Sin embargo, hay muchas creencias hoy en día, ya habiendo tantísima información, porque ya tienen acceso a muchísima, la gente tiene acceso a mucha información, y por leer tantito, dan por hecho que ya lo saben todo. Y entonces ahora quítales la idea de que lo que están leyendo y todo lo que está publicado en el Internet, en realidad no todo está basado en hechos o en verificación científica. Entonces, hay mucha desinformación y tú sabes, estamos viviendo en la era de la posverdad, ¿no? En donde se está manipulando mucha información y el hecho de que yo termino creyendo lo que para mí es más cómodo. No me gusta, me incomoda cuando me dicen algo, ¿por qué hay tanto negacionismo también en torno al cambio climático? Y tiene que ver porque pues no me gusta que la gente me diga o que alguien me esté diciendo que el mundo se va a acabar. Es incómodo pensar que mis hijos ya no van a tener. Entonces prefiero adopto mejor una idea de que sea más simple para mí concebir. Que es, ¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo. Oye, y antes de entrar al tema relacionado con posverdad, porque ahí también nos vamos a entretener un ratito, pero antes de pasar a eso y siguiendo con esta parte de definición básica de ciencia, también hay varios tipos de ciencia y te platico una anécdota antes de también conocer por aquí tu retroalimentación. La anécdota es que imagínate, siendo yo del área físico-matemáticas en la prepa, llego a estudiar Inge en computación y sistemas. Me dedico entonces, empiezo a programar. Entonces, se va formando un modelo mental basado en ciencias exactas y donde la lógica de programación, pues te hace más un cuadro tu mente y te hace un algoritmo. O sea, literal, tú vas viendo las cosas como un algoritmo. Llega el tiempo cuando me convierto en emprendedor y tienes que interactuar ahora con un sistema social. Un sistema social en el cual hay otros seres humanos que toman sus decisiones. Y cuesta trabajo entender que toman sus decisiones. Y que no son las Pero mismas que las tuyas. así es. Y que tienen sus creencias. Entonces, interactuando en ese sistema social complejo, yo intento, se me ocurre en algún momento aplicar lo que yo creí que era muy bueno, hago un modelo de pronóstico de ventas para los siguientes meses basado en variable, riesgo, entorno, tendencias, macrotendencias, microtendencias, lo que se te ocurra. ¿Y sabes cuándo le atiné al pronóstico de ventas? Cuando empecé como emprendedor. Bueno, ahí ahorita todavía, nunca. Porque, bueno, hay otra variable adicional, ¿eh? No es lo mismo vender celulares, que cuando estás creando algo nuevo, cuando estás creando tecnología, cuando estás creando un servicio que no existía. También no es lo mismo. O sea, si vas a vender seguros o si vas a vender celulares, sí es más fácil pronosticar cuántos vas a vender. Entonces, pero en este caso sí era un servicio nuevo y bueno, no le atiné. Y me di cuenta que no necesariamente el mejor modelo matemático, aunque seas bien fregón, va a servir para este tipo de entornos. Entonces, hay otros tipos de ciencias, Adriana. Exacto. Mira, te lo voy a decir con mis palabras, porque si tú seguramente ahorita en Google te puede decir muchas del oráculo, ¿no? Te va a decir muchas otras maneras de decirlo, porque hay que si las formales, las axiomáticas, las no sé qué, hay diferentes tipos de ciencia. Pero como yo las dividiría es, pues están las ciencias exactas, ¿no? Que justo tiene que ver con esto que es súper medible cuantificable, ¿no? Que, por ejemplo, tiene mucho que ver con, o sea, y es así porque es así, ¿no? La gravedad existe porque no hay manera de que alguien te la refute, ¿no? Ahí está la gravedad, punto, ¿no? Las cosas se caen y punto. Entonces, física, matemáticas, ¿no? Esas son como las ciencias exactas. Están las ciencias naturales, que normalmente las ciencias naturales siempre tienen, hay las leyes y las normas y la manera en la que es las cosas y siempre hay una excepción a la regla en las ciencias naturales, siempre hay algo que rompe la norma de todo. Entonces, las ciencias naturales, que es justamente lo que estudia toda la cuestión de la naturaleza, aunque mucho de eso tiene que ver con ciencias exactas, porque la naturaleza está basada en las ciencias exactas, en la física, en la química, en las matemáticas, hay mucho de ciencia exacta dentro de la naturaleza. Pero está también las ciencias naturales, que es justamente exploran más bien el tema como de dinámico, ¿no? La reproducción, la biología, la geología, los volcanes, los sismos, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver más con las ciencias naturales. Pero además están las ciencias sociales, ¿no? Y entonces dentro de las ciencias sociales, pues está, por ejemplo, la antropología, la psicología, la conducta, temas conductuales, cognitivos, procesos cognitivos. Eh, y yo creo que eso es lo que a los científicos de ciencias exactas y de ciencias naturales nos hace mucha falta identificar, porque si normalmente a los científicos duros, ¿no? Vamos a llamarlos, ahorita a generar una nueva nomenclatura, ¿no? Tenemos que las ciencias quizá de ciencias exactas y ciencias naturales podamos ser como científicos más duros, y los de ciencias sociales, pues muchas veces eso ni es ciencia, ¿no? Entonces se les considera como, eso ni es ciencia. ¿Por qué? Porque normalmente consideras que no tiene un método como el que acabamos de hablar, ¿no? No se utiliza tanto, y ahorita te voy a, ¿por qué le pongo como comillitas el método científico, ¿no? No se presta tanto como a que la hipótesis, el objetivo y hacer una experimentación, prueba y error. Pero te voy a decir que sí, o sea, a final de cuentas, yo llegué a esta empresa de soluciones hidráulicas, a un equipo de innovación en donde estaban los ingenieros, ¿no? Ingenieros de producto, de nuevos productos de innovación y demás, que a final de cuentas el producto de innovación tiene que ir ligado a
a servirle a alguien, porque si no, no es innovación. Tú sabes que si algo no se usa y no se vende y no se comercializa, nada más fue un invento. En Así es. realidad eso ya no es innovación. Innovación es cuando alguien lo adopta, lo Ujú. usa y le sirve. Entonces, empiezas a hacer trabajo de un producto para la gente y resulta que estás esperando que el mismo producto le sirva a una persona quizá de nivel clase media superior, pero que estás esperando que también lo utilice gente de zonas marginadas, ¿no? Y entonces estás esperando que funcione de la misma manera y ves que en alguna de estas dos no se vende. Entonces dices, ok, la innovación sirvió para una, pero no para la otra. ¿Qué pasó mal si todo lo hicimos igual? Bueno, pues que estás tratando con seres humanos y que los seres humanos, dependiendo de las condiciones en las que vivimos y nuestros entornos, tenemos procesos cognitivos muy diferentes. Y entonces algunos, y necesidades también, necesidades sociales, necesidades que, entonces ahí es donde tienes que empezar a pensar justo en la persona. Posiblemente numéricamente te salían las cuentas, pero ahí es cuando te metes con el tema de ciencias sociales, cuando dices, es que las ciencias sociales realmente son muy importantes, también cuando te pones a pensar en para quién hacemos ciencia. Y esto es un tema que da también bien filosófico, bien denso, porque hay mucha gente que hoy en día hace ciencia y hace ciencia de frontera, que le llaman, que es justo esta ciencia que está rompiendo paradigmas científicos y demás. Sin embargo, hay quienes dicen es que hay mucha ciencia básica de laboratorio o de cálculos y de mecánica cuántica y así, que no necesariamente le tiene que servir a la sociedad, que simplemente es generar conocimiento. Pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que en este tránsito en el que he trabajado con gente que trabaja en diferentes tipos de áreas, químico-biológicos, fármacos, farmacia y demás, hay gente que también está muy metida en temas teóricos. Y poco a poco se va dando cuenta que por muy teórico que sea su línea de investigación, a final de cuentas tiene un impacto directo en la sociedad. Ujú. Y es algo bien interesante que muchas veces como científicos duros nos cuesta trabajo visualizar que también existen las ciencias sociales, ¿no? Y que es parte Claro. de un conocimiento importantísimo, sobre todo si tú en algún momento quieres involucrarte con tu sociedad, ¿no? Claro, no, y fíjate que gracias a eso de pronto hasta uno decía, oye, entonces ahora empiezo a entender por qué cosas como, si dices una familia, mismos papás, o sea, tú lo ves de la perspectiva de los hermanos, dices, tenemos los mismos papás, fuimos prácticamente a las mismas escuelas, con los grupos de amigos, pues más o menos es el mismo tipo de gente, íbamos a los mismos, bueno, no exactamente a los mismos lugares, pero más o menos a los mismos lugares, ¿por qué salimos tan diferentes todos? Y eso me pasó a mí, Paulo. No te he platicado un poquito de mi historia, pero yo vengo de familia de artistas. Mi papá era escultor, mi mamá toda la vida ha estado rodeada de música, ella estudió música, ha cantado, soy maestra de música, de piano y de solfeo. Mi hermana es historiadora del arte e ilustradora de novela gráfica. Toda la familia decidió estudiar arte, yo soy la más pequeña, y se ha dedicado al arte, no solamente estudiaron, sino se dedicaron al arte como profesión. En toda mi familia, todos los que son primos, tíos, todos humanidades. Y aquí la rara de la familia fui yo que dije, yo quiero ser bióloga, ¿no? ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso por qué? Entonces, y justo lo que dices, o sea, cada individuo tenemos nuestra manera de pensar. Y hay mucha gente que me dice, ¿pero por qué? Bueno, pues me enamoré en algún momento de Indiana Jones y de Jane Goodall y dije, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Entonces, suceden cosas en tu entorno que te hacen empezar a pensar y a tener otra manera, otro proceso mental en el que dices, ok, yo voy a otro lado. Y ese tipo de cosas es bien importante aprenderlo a reconocer, no solamente desde el punto de vista de saber hacer los cálculos y los algoritmos que tú estabas haciendo, tus métricas para que tu negocio te saliera bien, sino también identificar que eso que tú estás generando en algún momento va a tener un impacto en alguien. Y saber identificar si ese alguien realmente va a poder ser receptivo a ese algo y ver si va a ser útil o no, ¿no? Y entonces muchas veces ahí tienes que empezar a incorporar nuevas variables que no estaban dentro de tu ecuación. Y eso termina siendo también científico, pero De con más acuerdo. variables, ¿no? De acuerdo, sí, y oye, para ahora sí, casi, casi ya pasar al tema relacionado con posverdad, pero ahorita terminando voy a decir, de centrar este punto de qué es ciencia y cómo se hace ciencia, ¿cómo podrías tú decirle a una persona que nos está observando y que a lo mejor dice, pues yo veo todos estos asuntos de que estudio demuestra, la ciencia ha determinado que no sé qué, y dice, yo en mi vida cotidiana quiero ver si yo puedo hacer ciencia?
¿cómo pudiera ser una forma fácil, un método, un algo? ¿Qué pasos puedes seguir para decir, estoy aplicando ciencia en mi día con día? Pues mira, la manera más sencilla de hacerlo es anotando. Yo la verdad es que tengo una fijación por andar todo el tiempo con una libretita, o sea, todo el tiempo ahorita estoy haciendo anotaciones y todo. Y ese tipo de cosas te ayuda mucho a llevar un seguimiento de lo que estás haciendo. Y justamente es aprender a hacer, o sea, ¿por qué te decía? Es que no todo el mundo, no tienes que tener un título de científico para hacer ciencia. Tú hace rato me lo decías, un niño puede hacer ciencia. Y yo te lo digo ahorita, una persona un chef hace ciencia, ¿no? Una persona un botánico que está metido, a lo mejor ni siquiera un jardinero, no un botánico, sino un jardinero, que tiene bien tu jardín y todo, hace mucha ciencia. ¿Por qué? Porque va haciendo un trabajo que ya vio cuál es el fertilizante, de qué manera, cuál es la planta que mejor se da. Hay mucha gente que trabaja en sus procesos de agricultura, de pesca, de manera empírica, va desarrollando cierto conocimiento. Pero, ¿a qué le llamo empírico? A que vas comprobando de qué manera, o sea, de los mayas, ¿cómo es posible? O sea, los mayas no tenían un doctorado, ¿no? Pero tenían, establecieron un sistema métrico en el que ya conocían el cero, ¿no? Entonces, ¿y cómo fue que empezaron a lograr eso? Con observación, empezaron a medir. Hay un chiste que luego hacemos mucho, es una bromita que nos hacemos luego entre científicos que decimos, si puedes medir algo, después lo publicas tu paper, ¿no? Si hay algo que puedes medir, sacas tu estadística y publicas tu paper, ¿no? Ajá. Entonces, tiene mucho que ver con saber observar y esas observaciones las tomas nota. Y entonces empiezas a identificar, mira, el sol viene de aquí para acá, todo, y tarda siempre el mismo tiempo, ¿no? Entonces empiezas a hacer tus observaciones. Así de simple, o sea, ahorita me estoy yendo hasta los mayas, que hicieron observaciones astronómicas tremendas, que tenían el sistema métrico. Y el sistema de empezar a hacer estas observaciones de manera sistemática, metódica. Todos los días, a cierta hora, el mismo perro viene y se orina frente a mi casa, ¿no? Y empiezas a hacer tus mismas observaciones. Y entonces de pronto tú haces tu prueba, tus hipótesis. ¿Qué pasaría si, o sea, si yo le pongo un balde de agua afuera, justo donde viene a hacerse pipí, ¿no? Entonces empiezas ok, el perro deja de hacerse pipí. Conclusiones, el perro no se va a orinar en donde hay un balde de agua, ¿no? Ujú. Y entonces tú empiezas a hacer un razonamiento, ¿por qué? ¿Por qué no se hace pipí? Ok, entonces empiezas a ver, bueno, pues porque el perro asocia que eso se lo tiene que tomar y por lo tanto no se va a orinar en donde está cerca de algo que va a ingerir. Entonces, punto. Eso es un proceso científico. por, De por, acuerdo. muy, por muy simple que haya sido ahorita esta situación, es cualquiera que pueda tener ese seguimiento anotado y decir, esto sucede de esta manera. Ahora, aguas. Podemos llegar a caer en pseudociencia por sobresimplificar un proceso que tendría que ser científico. ¿Ya que Ajá. me refiero? A mí me ha tocado ver gente que te dice, voy a purificar el agua. Entonces, toma un vasito con agua que tiene color café, ¿no? O sea, Mm. prácticamente Coca-Cola, le mete dos electrodos y el agua se vuelve transparente y dice, el agua ya es potable. Sin embargo, no hubo un análisis. Y sabemos, por conocimiento científico, que hay muchos, vamos a llamarles, eh, asesinos invisibles Así es. en el agua cristalina, ¿no? Entonces, el hecho de que tus electrodos hayan hecho un rompimiento de moléculas que genera un asentamiento de muchas de ellas, la suciedad la puso al bajo, no quiere decir que tu agua sea potable. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas otras cosas ahí que no le has analizado. ¿Qué hay que hacer? Hacerle un análisis correcto a esa agua. Y entonces para saber si ya está libre de contaminantes. Pero por el simple observación de que el agua dejó de verse turbia o dejó de verse sin color, no quiere decir que tu agua ya es potable. Entonces, hay un proceso justamente de pensamiento en el que te tienes que empezar a hacer, tienes que desarrollar mente crítica, Paulo. Para poderte considerar científico, no solamente es saber cuál es el método y empezar a aplicarlo, sino aprender a desarrollar
pensamiento crítico. Y esto es algo que no cualquiera lo sabe hacer. Te digo, hay muchos incluso científicos que no lo saben hacer, ¿no? Y hay mucha gente que por naturaleza, sin tener un título universitario ni un doctorado, por naturaleza tienen ese criterio y pensamiento crítico, que Sí, es y es que todo el tiempo la veracidad de lo que están viendo, de lo que se está dando, ¿no? sí, 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 y efectivamente, cuando se trata solamente de trabajo y calidad del trabajo, yo digo, mira, el trabajo con calidad requiere tiempo. Ponlo como quieras, pero si quieres realmente calidad, se requiere tiempo y obviamente, pues también recursos, porque sin recursos, ¿cómo lo va a hacer? En el caso del método bien llevado científico, también requiere tiempo, requiere toda la calidad del mundo. Obviamente hay quien, yo sé que por prisas, por ganas de creer que todo va a funcionar, porque un día tuvieron suerte, un día hacen una prueba, un pequeño experimento y les funciona y creen que ya encontraron la respuesta y es momento, no, no, no. Hoy ese experimento salió bien. Ok, anota todas las condiciones por las cuales funcionó. Y guárdatelo, o sea, ahorita no le digas a nadie, anota nada más los resultados, prepárate para los siguientes. Y ya cuando lo hayas replicado, ya cuando hayas validado que efectivamente sí fue, ahora sí, oigan, hey, tengo aquí algo interesante. Pero si algo nos pasa, que nos ganan las ansias como de creer que ya está. Pero entonces, me encanta esto de que sí para todas las personas, sí tomar nota. ¿Qué buscamos? Yo vuelvo al punto, mi ejemplo ese de cómo estoy en punto A y quiero llegar al punto B. A ver, ¿qué me está acercando? Tomo nota. ¿Qué no me está acercando? Tomo nota. ¿Qué me acercó más? Tomo nota. ¿Qué me acercó menos? Tomo nota. ¿Qué se me complicó? Tomo nota. Y si lo voy llevando, va a llegar un momento en el cual voy a encontrar el método para llegar al punto B. Porque algo pasa con los seres humanos. Les digo, oigan, tenemos este increíble cerebro y capacidad y todo, y somos el único animal sobre la faz de la Tierra que es capaz de tropezar con la misma piedra, no nada más 2 veces, sino hasta más. Y de hecho yo te diría otra cosa, Pablo. También yo creo que es importante, no nada más como científicos o como personas, seres humanos, como emprendedores o lo que quieran, yo diría, hay que aprender a no obsesionarse con llegar al punto B, con no Ajá, obsesionarse con el punto B. sí, Porque muchas veces sobre la marcha te das cuenta que el punto B no era el objetivo correcto. sí, Y entonces, y aprender, ¿y por qué? Porque luego uno se obsesiona con ese punto B y haces lo que sea por lograrlo. Y de pronto el mismo método te está diciendo, es que no es por ahí. En realidad no era el B, era el Z o era el K. Y entonces de pronto era, es que justo era eso. Y eso nos pasa mucho también a la gente que emprende, a la gente que... Es, por ejemplo, como lo que pasó con Edison y los focos, ¿no? O ujú, sea, a final de cuentas él no estaba buscando el foco, ¿no? sí, Él no estaba buscando una bombilla que prendiera y que todo nos diera luz. Él estaba buscando otras cosas, estaba haciendo otros análisis, hizo muchas pruebas, muchos experimentos y a partir de ahí salió una posibilidad de que eso pudiera ser el foco, que hoy nos da luz a todos. Pero también algo que tenemos que reconocer es que justo es eso, que no necesariamente nos tenemos que obsesionar con llegar con el punto B. Cuando las cosas, hay que aprender a reconocer también cuando, es que creo que desde la hipótesis me tengo que regresar un poquito, 2 pasos para atrás, porque entonces creo que la hipótesis la tengo que reconstruir. El tema de las hipótesis es un temazo, ¿no? sí, Pero no, no, y de acuerdo, y efectivamente, o sea, es tan filosófico esto, y ya nada más para seguir con el tema, pero también, y que no nada más, no necesariamente es el punto B, Adriana, sino que lo importante es el trayecto, porque mientras estás en el trayecto, tu mente está trabajando al máximo. Ahora qué hago, ahora qué hago, ahora qué hago, qué funciona, qué no funciona, por qué, a qué le ajusto, ahora qué otra variable le muevo, etcétera. Y es ahí cuando está la acción. Porque cuando ya llegas al punto B, es así como que, ¿y ahora? Entonces, pero bueno, pero está padrísimo esto. Y ahora sí, para pasando al punto sobre ciencia y curiosidad, porque van de la mano ciencia y curiosidad.
Yo diría más que es una contraparte, es un complemento. Dogma y el no animarse incluso a hacer preguntas. A mí me llamó mucho la atención, te doy un poquito el contexto ahorita para tener tu comentario al respecto. A mí me llamó mucho la atención como fenómeno de psicosocial ahorita durante la pandemia, no por el virus como tal, no, sino por lo que pasó con este asunto de cómo se manejó a la ciencia, en qué se convirtió la ciencia, qué se decía que era la ciencia y demás, donde cuando lo normal es, cuando eres científico preguntas, cuando eres curioso dices, oye, ¿qué pasa si hago esto, si hago aquello, o si no hago nada, o por qué? Y por otro lado, el dogma se establecía como aquella parte donde es así. No, 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 es así, creo que te calles, es así. Y entonces de pronto yo me tocó ver como que los roles se invertían y yo decía, ah, caray, oye, ahora la ciencia dice que esto es lo único, que esto funciona así, que esto es así. Y ahora ya se ve mal a quien pregunta. Entonces, yo empecé a ver ahí un poquito de peligro social por nuestro proceso de pensamiento porque dije, oye, si a las personas en lo general ahora vamos aprendiendo que no está bien hacer preguntas, si ahora vamos aprendiendo que está mal visto cuestionar, oye, ¿qué va a pasar con nuestra evolución incluso como sociedad? Entonces, te quería preguntar, tú siendo científica, teniendo los estudios, la formación y la práctica y todo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber cuando realmente es ciencia y curiosidad y cuando se trata de dogma y a lo mejor por ahí algún tipo de propaganda? ¿Y cómo tener las alertas bien puestas ante cada parte de esas situaciones? Está bien, es retador. Es retador porque ya hay mucha pseudociencia disponible. Voy a retomar un poco lo que estábamos comentando antes. Hoy en día estamos expuestos a la hiperconectividad a la que estamos expuestos y la velocidad con la que se está generando conocimiento y la velocidad con la que están saliendo expertos en un tema, cuando en realidad lo único que hicieron fue haber leído la Wikipedia y hacer su propio artículo de opinión y se convirtieron en un experto de opinión, ¿no? Están saliendo a tal velocidad que es cada vez más difícil empezar a diferenciar lo que es pseudociencia de ciencia, ¿no? Eh, Así me gustaría llamarlo, ¿no? O sea, porque muchas veces el tema del dogma está fundamentado en creencias, en especulaciones, en un tema visceral muchas veces, ¿no? O sea, toda la situación que se empezó a generar, por ejemplo, um, retomando un poco lo que me comentas de la pandemia, toda esta gente que empezó a generar una polémica sobre las vacunas, ¿no? Sobre, por ejemplo, que si que si te iban a inyectar ahí unos chips de rusos o de Bill Gates, ¿no? Y quién te iba a estar, ¿no? O sea, y por qué salieron tan rápido las vacunas y que esto es muy sospechoso, entonces que seguramente las conspiraciones de que seguramente este virus alguien lo generó en un laboratorio, ¿no? Y entonces empiezan a generar todas estas situaciones que vienen justamente, se desarrollan a partir de miedos, inseguridades. Hemos leído mucho, no, yo no digo que la gente no lea, ¿no? Es más, sigan leyendo y lean ciencia ficción y de magia y de todo, porque todo eso enriquece la curiosidad, enriquece el pensamiento, ¿no? Y justo ahí viene el tema. Bueno, si me dices, bueno, lee de ciencia ficción, lee de cosas de magia, de Harry Potter y de todas esas cosas, bueno, ¿cómo diferencio después algo que es el pensamiento mágico de que justo mucho tiene que ver esto del pensamiento mágico con la realidad? Y bueno, yo te podría dar técnicas de decir, mira, el buscador de Google tiene Google Scholar, que me encanta porque Google Scholar tiene esta frase en español se llama sobre hombros de gigantes, que es una frase muy bonita, que es una frase que su origen es del latín, de algún escrito antiguo de latín, pero que quien la vino a revivir fue Isaac Newton, que justamente lo que quiere decir eso, que Google Scholar de una manera increíble está poniendo ahí debajo del buscador, para que tú le pongas, ¿a qué se refiere Google con esto? Que te animes
a estar sobre los hombros de gigantes. ¿Quiénes son esos hombros de gigantes? La gente que ha dedicado su vida a hacer investigación formal, a hacer investigación de calidad, a eso se referían desde el latín, desde la antigüedad hasta Isaac Newton, con la situación de estar sobre hombros de gigantes, de que no necesariamente tú tienes que desarrollar todo de cero, sino que es posible encontrar información verídica, validada, verificada, más que verídica, verificada, ¿no? En gente que ya ha venido trabajando antes en eso. Hay fuentes confiables y muchas veces, afortunadamente Google, que es algo a lo que ya todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede poner Google Scholar o Google Académico y justamente te sale esta información de ya tienes filtrada esta cantidad de artículos o de conocimiento científico, que no nada más el conocimiento científico, para que ustedes se den una idea de cómo funciona, es yo genero conocimiento y yo lo publico. El deber ser de las publicaciones científicas es que no todo el mundo tiene por qué creerme. Entonces pasa por un proceso de revisión que le llaman el arbitraje, en donde hay gente que tiene otro nivel más experto que yo y que revisa si yo lo que estoy diciendo realmente tiene pies y cabeza y me empieza a cuestionar y me empieza a preguntar. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo repetiste? Y demuéstramelo otra vez y enséñame tus bitácoras y vuélveme y dime tus cálculos. Y ese proceso puede durar 3 meses, 2 años, ¿no? De aquí a que se publica eso. ¿Por qué? Porque están verificando que realmente la información que estoy diciendo no es sacada nada más de mi imaginación y de un cuento de hadas. Entonces, hay una serie de procesos, pero pues si tú dices, oye, pero pues es que luego están escritos en chino, ¿no? O por decir en científico, ¿no? Entonces, yo no entiendo eso. Entonces, ¿qué otra manera yo les podría sugerir para poder empezar a discriminar qué es propaganda o qué es pseudociencia contra lo que sí a lo mejor ya tiene un respaldo científico? Lo primero es no quedarte con la primera fuente de información que veas en Google. ¿Por qué? O en el buscador que tengas, ¿no? O en las noticias. O en las noticias. ¿Por qué? Porque justamente hay muchas fuentes de información que nos están diciendo muchas cosas. La mejor manera para formarse un criterio y un buen razonamiento, una mente crítica, es justamente verificando varias fuentes de información. Hoy en día tenemos mucho Internet. Si solamente consumes Internet, está bien, no pasa nada. En mis entonces existía la televisión, las noticias de radio, las noticias de periódico, ¿no? De periódico impreso. Ahorita ya tenemos el Internet, ¿no? Tenemos la vecina, el primo del hermano del señor que nos está diciendo cada quien su opinión. ¿Cuál es mi recomendación? Escucha todas, ábrete a todas, ¿no? Y si solo consumes Internet, no te quedes con la primera página que te da Google. Es más, aprende a hacerle las preguntas de manera diferente a Google. Si lo que estás buscando es un tema de pandemia, en lugar de buscar, ¿es mala la vacuna? Entonces ahora busca, ¿es buena la vacuna? Ajá. Trata de buscar las preguntas, haz las preguntas de manera opuesta, lo que va de acuerdo a tu creencia inicial y lo que se opone a tu creencia inicial. Eso, aprender a hacer eso de manera crítica y decir, a ver, es que yo sí creo que son malas las vacunas. Ok, busca por qué son malas. Ahora, ¿qué tal si buscas lo inverso? Y entonces empieza a identificar, porque nos cuesta mucho trabajo querer buscar algo que se contraponga a nuestra primera creencia. De acuerdo, de El acuerdo. aprender a hacer eso te va a empezar a dar luz a ti solito de qué es propaganda y qué no, porque te vas a empezar a formar un criterio, ¿no? De acuerdo. Perdón, y que a lo mejor te interrumpo un poquito para complementar esto, Ariana. Es que a mí de lo que más me llamó la atención de fenómenos ya extremistas que veía era cuando alguien, te digo, ahorita lo llevo en general, nada más puse el ejemplo de porque ahorita se vio como a nivel sociedad muy claro, pero que esto aplica para todo en general nuestro proceso de pensamiento como seres humanos. Quiere decir que si alguien te puede decir, por ejemplo, en el mismo asunto del punto A al punto B, alguien te puede asegurar porque le dijeron que está demostrado científicamente que no se puede llegar al punto B. Entonces tú conoces a alguien y te dice, oye, yo llegué al punto B, mira, aquí tengo una foto, aquí está. No, no es posible.
me dijeron que no es posible y que está demostrado científicamente que no se puede. Entonces, una actitud científica de curiosidad auténtica, pues debería ser, según yo, debería ser preguntarle, cabrón, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, quiero ver. Pero por el otro lado, más bien nos convertimos en una especie de seres diciendo, no, 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 es más, yo no debo escucharte a ti, quiero que te censuren, porque tú estás diciendo algo que se supone que no es. Sí, Entonces, y esa es una mente dogmática, ¿no? Es una mente que no está dispuesta a abrirse a otra forma de pensamiento y a otro tipo de razonamiento. Son los más complicados, porque sobre todo ya tienen muy arraigado su dogma, ¿no? de acuerdo. Oye, y yéndonos ahora un poquito a la parte de ciencia aplicada, porque me interesaba ver este tema de ciencia y curiosidad auténtica, porque ya cuando la aplicas tiene mucho que ver. Y relacionándolo con lo que decíamos de posverdad, posverdad, pues yo lo entiendo como esta era que vino precisamente en algún momento después del año 2000, se acentuó hacia después en la década de 2010 para adelante, donde cada quien tiene su verdad, básicamente de eso se trata, ya no hay una verdad objetiva, es tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, 2 más 2 es lo que tú creas que crees que sea y te haga sentir bien, para mí 2 más 2 es lo que me haga a mí sentir bien, y cada quien puede creer lo que 2 más 2 sea para cada quien, y ya. Eso aparentemente trae beneficios porque como que eres tolerante, eres empático con todos los demás, pero tiene el gran problema de que la naturaleza no funciona así y que a las leyes básicas que sustentan la vida y todo, no le importa lo que pensemos o sintamos o nada. Entonces, hay un problema grave con eso. Entonces, si lo llevamos a ciencia aplicada y relacionado con innovación tecnológica, hay mucha gente ahorita, ahí me toca conocer algunos, obviamente no tantos, pero algunos, que se exponen un poquito con todas estas ideas de posverdad, de creer que entienden el mundo, se exponen un poquito a una pequeña parte de la realidad, acorde al entorno donde les ha tocado vivir, y ahora dicen, ahora entiendo la pobreza. Ahora entiendo el sufrimiento de la población. Ahora entiendo un problemón que ya está. Y se ponen a, según ellos, crear una solución, según ellos poniéndole cierta tecnología y dicen, ya estoy listo para transformar al mundo. Y esto que yo diseñé, todos lo deben de utilizar. Entonces, a ver, momento, momento, momento. No, aguanta. O sea, primero que nada hay que estudiar y en serio. Después hay que ir paso a paso, haces una pequeña intervención muy medida, checas los resultados, una intervención más grande, checas los resultados, etcétera. A tal nivel que ahorita sí puede haber riesgos donde yo digo, tienes dos casos, ignorancia con buenas intenciones, ¿qué dañará más a una sociedad? Ignorancia con buenas intenciones versus competencia pero corrupta. Y es como una buena pregunta. Es como una buena pregunta. Total, de que al final sí es recomendable ponerse a estudiar y ponerse a ver cómo funcionan realmente las cosas. Y si bien uno ser consciente que uno tiene ciertas necesidades emocionales, saber que las leyes físicas no se cambian, que las leyes biológicas no se cambian, que las leyes de la astrofísica, o sea, el mundo así funciona. Entonces, yo le veo el riesgo de que se pueden crear más problemas de los que se intentan solucionar. Le veo el riesgo de que se pueden sobrevalorar cosas que realmente no están solucionando nada. Pues por ende, en el fondo, no vamos a desarrollarnos como sociedad. ¿Complementarías en esta parte, Adriana, de por qué vale la pena así ponernos a estudiar y comprender las cosas lo más que se pueda? No vamos a alcanzar a comprender todo, pero lo más que se pueda. Claro, mira, la manera en la que puedo complementar todo esto, esta disertación que te has aventado, es que es con experiencias que a mí me ha tocado vivir de primera mano, con diferentes tipos de proyectos con base científica o con quizá queriendo tener base científica, ¿no? Algunos de ellos. Y entonces tengo las vertientes, ahorita tú ponías como dos caras de la moneda, pero en realidad tiene muchas más caras. Es como, como uno de esos dados que se usan ¿cómo se llama? En estos juegos de rol que luego tienen hasta Ah, dos.
¿no? Entonces, en realidad tiene muchas vertientes este tema del uso de la evidencia científica o estas bases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en proyectos de innovación tecnológica o de aplicación tecnológica en algo que, cuando ya hablamos de aplicación, es porque alguien le va a dar un uso más allá de la gente que está haciendo ciencia básica en el laboratorio. ¿Quién es ese alguien? Bueno, a lo mejor la NASA para hacer más investigación, a lo mejor una empresa para crear un producto, a lo mejor el gobierno para hacer con base en eso una política pública, a lo mejor, o sea, entonces ahí es donde empiezas, a lo mejor tú mismo, porque de ahí vas a generar una nueva línea de negocio, ¿no? Entonces, esa es la aplicación. Y que esa aplicación a lo mejor a quien le va a dar el fin último es brindarle algo a la sociedad. Más agua, luz, consumo, calidad de los vegetales, no sé, cualquier cosa, ¿no? Incluso alguna vez yo preguntaba, ¿cuál es o sea, realmente sabes a mí de qué me sirve saber que alguien está descubriendo los hoyos negros, fotografiando hoyos negros? A mí ¿qué sirve que alguien esté estudiando hoyos negros en alguna parte del cosmos? ¿No? O sea, ¿de qué me sirve? Y prácticamente yo les decía, bueno, que alguien esté estudiando los hoyos negros va a servir precisamente porque esa tecnología que hoy se está desarrollando para eso, eventualmente puede llegar a funcionar para hacer análisis de tumores cerebrales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se hizo para el viaje a la Luna, hoy, gracias a ese viaje a la Luna, hoy nos estamos viendo tú y yo por una computadora. Seguramente si hoy tú tienes tenis puestos, zapato tenis, y yo también, es gracias al viaje a la Luna, ¿no? Hay mucha tecnología, el café instantáneo, por ejemplo, ¿no? La Maruchan. Entonces, hay muchas cosas que les podemos dar las gracias a esa ciencia básica. A mí, ¿qué diablos me sirve que alguien esté analizando un hoyo ahí en medio del cosmos, ¿no? Por eso. Porque eso después se traduce en un beneficio para ti, para mí, para todos, ¿no? Y justamente el aprender a hacer esa traducción es lo que funciona mucho para entender la relevancia de estas bases científicas y tecnológicas que pueden tener los científicos. Eso es lo que buscamos con la aplicación de la ciencia. Ahora, en términos de estos riesgos de los que hablas, he tenido la experiencia tanto trabajando desde el gobierno como en las industrias, y de hecho también un poco haciendo como esta intermediación entre las academias y los mismos sectores de industria y gobierno, en el que llegaron a mí propuestas de, mira, traigo esta solución, ¿no? Y entonces, a la hora de revisar estas soluciones, que pueden ser matemáticas, algoritmos, científicas, tecnológicas, empiezas a revisar y hay algunas que cumplen con sus criterios científicos. Te enseñan sus cálculos, te enseñan sus resultados. Y entonces, como no hay más que preguntarle, porque está todo ahí están validados, mira, todo esto, órale, va. A mí me tocó ir a instalaciones, a ver cómo trabajaban, a ver sus bitácoras, a ver cómo estaban haciendo las cosas, un levantamiento de control de calidad y dices, ok, te contrato, te lo pago, ¿no? Va, te lo compro. Entonces, se desarrollaron proyectos interesantísimos de gente que sí tenía bases, en este caso, matemáticas, algoritmos, desarrollo de programación, unos modelos predictivos increíbles, ¿no? Pero tienes la otra parte, y eso va bien, pero tienes la otra parte en la que llegan otras personas, charlatanes, farsantes, fraudes, en donde te venden ciencia mágica, ¿no? En donde te dicen, mira, y entonces te ponen en el laboratorio lo que yo te decía, el electrodo, de tal, y entonces el agua acariciada, porque entonces y así te va a curar el cáncer, ¿no? Y entonces el líder de la compañía decía, wow, yo quiero eso para mis productos. Y entonces tienen un verbo increíble para venderte las cosas y tienen una capacidad, eso sí lo han desarrollado muy bien, pero su ciencia no. Y cuando una persona llega con cierto nivel de mente crítica y le dice, a ver, enséñame cómo lo hiciste, y empiezas a detectar justo estos puntos de quiebre en donde dices, es que estos no tienen nada. Y si tú inviertes en eso, el riesgo es tuyo, porque encima esto es fraude, o sea, te están vendiendo un fraude, ¿no? Entonces, hay riesgos tremendos. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy, y yo te estoy hablando ahorita de un tema muy simple, que es alguien que está vendiendo un producto mágico, pero de algo que la gente va a beber, va a consumir. Y si eso realmente no genera o sea, uno, hay un riesgo enorme de salud pública,
en donde el responsable va a ser quien lo vendió, no quien lo realizó. Y dos, además del tema de salud pública, está también el riesgo de cómo va a impactar eso a la reputación de la marca, ¿no? A el prestigio, a la caída quizás de una marca, ¿no? Porque puede haber muchos riesgos, ¿no? Entonces, hay una situación ahí que está es realmente complejo, porque dices, bueno, ¿cómo puede una compañía diferenciar entre alguien que viene con buenas intenciones y alguien que no viene con estas buenas intenciones, o que su buena intención es vender? Lo que tú dices, a lo mejor competencia pero corrupta, ¿no? Pero sin embargo esto es ineptitud, es negligencia y es corrupción, ¿no? Entonces, por eso te digo, tiene muchas caras, tiene muchas vertientes. Lo que sí es que algo indispensable es que hay mucha gente, y a lo mejor mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, a mucha gente que hace ciencia que no necesariamente es honesta. Sin embargo, eso es la gente, eso es el científico. Sí. Pero algo que que me gustaría con la que todos nos quedáramos es, la ciencia es objetiva, la ciencia. Las personas somos subjetivas, pero la ciencia es objetiva. Entonces, siempre es posible cuestionar a la persona, pero cuando tú te pones a analizar realmente el trasfondo de lo que está sucediendo, de lo que estás viendo, de manera objetiva. Ahora, si tú no puedes, si tú no sabes, siempre puedes acercarte a tu científico de confianza y preguntarle, oye, échale un ojo a esto. Así es. No, de acuerdo. Sí, perdón, y que también con esto, a mí me ha sorprendido mucho de que cuando se trata de crecimiento profesional y como emprendedor, obviamente cuando ves a las personas que tienen mucho mejor labia, pero no tanto el sustento en los proyectos, pues crecen más rápido. Entonces tú dices, oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito jugar el mismo juego para poder crecer más rápido. Y yo les diría, mira, la gran ventaja de mantenerte honesto y mantenerte bien es que el otro a lo mejor, a ver si se ve bien ahí en pantalla, pero hace esto, pero el riesgo enorme está de que, en cambio, si tú vas firme, 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 vas a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el cual, aunque no sea lo tuyo ser comunicar y darte a conocer, pero se va a dar a conocer lo que estás haciendo y tu momento te va a llegar. Entonces, no sé si usted también complementar eso tú, Adriana, pero yo les diría, manténganse honestos, manténganse firmes, manténganse con valores, porque aparte ahorita es algo que hace falta muchísimo. Sí, totalmente. Y mira, siempre podemos estar, dependiendo de la capacidad de cada quien de querer seguir aprendiendo cosas nuevas, hay quienes estamos dispuestos a adoptar otro tipo de aprendizaje. En mi caso, pues yo estudié te digo que de formación soy científica, pero de formación soy muchas otras cosas, porque además estudié ventas, marketing digital y cosas así. Hay quienes estamos dispuestos a aprender otro tipo de idiomas, otro tipo de lenguajes, otro tipo de comunicación. Y muchas veces no todos tenemos ni ese interés, ni esas ganas, ni esa capacidad, ¿no? Y se vale, porque de eso se trata, de la diversidad. Viva la diversidad. Entonces, yo lo que creo es que es importante que tú definas bien, ok, yo soy científico, científico a su ciencia, yo quiero mantenerme en esta línea de seguir generando conocimiento, pero sí quiero vender mi ciencia. Entonces, ahora necesito a alguien que me ayude a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no la sé vender, pero necesito a alguien que me ayude. Y a veces también nos falla pedir ayuda, nos falla en el orgullo, nos pega durísimo sentir que como somos científicos, que algo no lo sepamos hacer, ¿no? Entonces luego nos duele mucho, o como ingenieros, ¿no? También o sea, justamente hablando de carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a los ingenieros les cuesta muchísimo trabajo aceptar que no lo saben todo, ¿no? Entonces, de pronto ahí es donde puedes encontrar oportunidades cuando, si no lo quieres hacer por ti mismo, dejarte guiar, ¿no? Entonces, hay gente que ya funciona muy bien como intérprete de, a ver, platícame tu ciencia y yo se la platico al otro de una manera más sencilla, para que entonces se puedan entender entre el que la va a aplicar y el que la está generando, ¿no? De acuerdo. Así haciendo equipo está increíble. Y también la otra es, sí atrevernos a cambiar el paradigma de que a mí me pasó, por ejemplo, te platiqué la historia, les comenté la historia de que yo jamás en la vida pensé que iba a terminar siendo emprendedor en tecnología y cuestiones así.
Pero la otra es que aparte yo decía, no me gustan las ventas, no quiero vender, yo no soy de ventas y lo tenía así grabadísimo. Entonces en algún momento cuando empecé a estudiar sobre sistemas sociales, empecé a estudiar sobre la dinámica de los sistemas sociales, fue un reto intelectual que dije, a ver, y entendí una cosa y es la invitación que les hago para quienes nos estén observando que un emprendedor no es otra cosa que un estratega del más alto nivel. ¿Por qué? Porque es capaz de ver un sistema que va más allá de una simple ecuación en su computadora o en la libreta o en un pizarrón. Es un sistema social, es un sistema de variables, de multivariable, donde están tomando sus propias decisiones, se están moviendo de formas aleatorias, otras más o menos determinísticas, etcétera. Pero y tú vas a mapear ahí cómo carajos hacerle para lograr una meta que has definido. Y creo que eso es un reto intelectual bastante interesante. Entonces, cuando yo aprendí a ver al emprendimiento así, dije, ahora sí. Claro, y es que además emprender es también, mm, tú ves el emprendimiento también como una forma de vida, ¿no? O sea, ya estás buscando la manera en la que estás viviendo de lo que tú generas. Y eso también es ciencia, porque la ciencia también trata de eso, es una metodología y el emprendimiento tiene mucho que ver con validar, ¿no? Con validar tu hipótesis, con validar y generar estos procesos de prueba y error. Entonces, en realidad el emprendimiento, aunque pareciera que estamos hablando de idiomas diferentes, se basan todos en este gran método científico. El famoso design thinking, el innovators method, ¿no? Que son todas estas metodologías para que las empresas o para que los pequeños emprendimientos empiecen a desarrollar estos procesos de mejora o de innovación en sus productos y en sus propuestas de valor económicas. Eh, Todo está basado en el método científico, simplemente que Completamente. le cambiaron las etapas de nombre, les pusieron nombres más cool, ¿no? Pero es el Pero método todas las científico. etapas es el método científico, Sí, ¿no? y me lo ganaste porque efectivamente cualquier moda de diseño y desarrollo de proyectos, sea de emprendimiento, lo que sea que se imaginen, es el método científico, con algunas variantes y todo, pero es el método científico. Y también con esto, Adriana, también para invitarlos a todos, por favor, para que la gran diferencia que yo veo para quienes tenemos la formación STEM y para quienes están de lleno en el ámbito científico, es que la forma de cómo resolver un problema, de cómo hacerlo más económico, de cómo hacerlo más fácil, de cómo hacerlo más rápido, de cómo hacer que impacte a más personas, de cómo hacer que sea súper escalable, esas son las formas de cómo de este lado, el empresarial o del lado de los emprendedores, son los que hacen tener éxito. Así de fácil, más rápido, más fácil, más económico, mejor, etcétera. Son esas. Bueno, ¿cómo le va a hacer alguien para generar eso si no tiene buenas bases STEM y en ciencia? O sea, se necesitan forzosamente para poder lograrlo. Entonces, por eso tenemos la gran ventaja para poder ser quienes van a lograr eso. A mí, yo, por ejemplo, siendo aquí mexicano, pues obviamente sí da mucho gusto cuando se anunció el primer unicornio mexicano, la empresa startup valuada en más de $1,000 millones y que de hecho es de venezolanos, nomás que llegaron acá, pero Kavak, que compra y venta de autos usados. Yo dije, mira, está padre que sea el primer unicornio, pero compraventa de coches usados, yo decía honestamente como que me gustaría que hiciéramos otras cosas. Entonces, Y entonces tenemos creo, la capacidad, pero sabes que luego también da mucho miedo. Nos da mucho miedo dar un paso hacia la incertidumbre. Y eso es algo que como científicos estamos dispuestos a hacer cuando estamos en la comodidad de una institución académica. Y no siempre, porque muchas veces te alineas ahora sí que a tu línea de investigación. Tú dices, yo investigo esto y no te sales de ahí. Nos, y eso vuelve un poco a esta raíz de la ciencia social, ¿no? Que es la ciencia que no nos gusta a los científicos exactos, ¿no? A los científicos de las ciencias formales, ¿no? Que es esta parte de la parte humana que nos hace falibles, que nos hace temerosos, que nos hace inseguros. Y el tema de plantearnos la posibilidad de estar ante una incertidumbre, preferimos evitarla. Porque a los científicos nos gustan las certidumbres, nos gustan las certezas, nos gusta hablar de certeza, de confianza, ¿no? Y de hecho, pues, si te fijas,
en las métricas, y tú lo sabes mejor que yo, buscamos siempre reducir el nivel de error, ¿no? El error estándar, ¿no? Las desviaciones las queremos reducir siempre y nos ponemos bien contentos cuando en nuestra gráfica ya reducimos las desviaciones y los errores, ¿no? Entonces, nos gusta reducir el riesgo, reducir la incertidumbre. Y el emprendimiento es una incertidumbre que va más allá de un sistema teórico y de un sistema experimental en un laboratorio. Tiene que ver con tu vida. Tiene un impacto directo en tu familia, tiene un impacto directo en tu economía, tiene un impacto directo en tu estilo de vida. Pues ya no nada más es tu gráfica que vas a publicar, es algo que impacta directamente y ese nivel de incertidumbre es con la que ya no podemos. Entonces me parece que puede estar justamente, o sea, quieres encontrar una respuesta, volvemos a las ciencias sociales, ¿no? Volvemos a esta parte que nos genera incomodidad de, pues sí, es incómodo, es incierto y por eso evitamos tener que emprender, ¿no? Da Así miedo. es, O sea, sí, sí. no, a mí estoy aterrada. Paulo, tengo unos meses emprendiendo y tengo miedo. Oye, sí, es que te digo, se tiene que pasar por ese proceso, no hay de otra, no hay de otra que pasar por el proceso y de que efectivamente no tiene nada que ver el decir qué fregón soy porque resuelvo estos problemas y estas ecuaciones y estas situaciones aquí en la computadora, a acá afuera hacer que se convierta en dinero en la cuenta bancaria. Es otro. Y nos da miedo el Valle de la Muerte y va a llegar el Valle de la Muerte. Llega el Valle de la Sí. Muerte, es cuando ¡pum! Cae y deprimes y lloras y mucha gente pierde la fe, ¿no? Entonces, no nos gusta la idea de tener que llegar al Valle de la Muerte. Claro, sí, fíjate que no quería que se me pasara la idea también, porque por interacciones que he tenido yo con científicos, con centros de investigación, hay dos puntos clave que luego me toca, he visto cuando interactúo con ellos para si a alguien el mensaje le sirve, que ojalá represente algún valor para ustedes. Uno es de que luego se tiene miedo a estar diciendo abiertamente en qué se está trabajando, por asuntos de propiedad intelectual, porque hay una patente en proceso, porque me van a copiar la idea, se van a aprovechar de mí, el empresario solo quiere explotarme y temas relacionados. Aquí la recomendación básica es que vean lo que ustedes están creando como una cajita que tiene entradas y salidas. Esas entradas hay un problema que ahorita se atiende y cuesta 10 pesos y con mi cajita en lugar de le pone las mismas entradas, pero a la salida sale el doble y a la mitad y cuesta solamente la mitad. Tienen que saber explicar eso, no tienen que decir dentro de la cajita todo lo que funciona, no tienen que decir cada una de las fórmulas, las variables, los procesos que hay, nada más tienen que decir, ahorita se resuelve de esta forma y cuesta tanto, y con esto se resuelve de esta otra forma y cuesta mucho menos y mejor. Entonces, esa es una. Y la otra, en algún momento alguien decía, se van a aprovechar de mí, yo soy ahorita el 100% dueño de mi patente. Y yo le decía, vamos a poner el caso más gandalla que te imaginaras de alguien que llega contigo y que te ofrece asociarse. Digo, bien gandalla, alguien que llegue contigo y que te diga, mira, yo te ofrezco, construyo el producto que quieres crear, yo te pongo el capital, te pongo las herramientas, te pongo la fábrica, pongo toda la cadena de distribución, pongo la comercialización. Sale, pero yo me quedo con el 70% de la empresa, tú tienes el 30%. O sea, ¿se te hace gandalla? Me dice, no, pues sí. Le digo, a ver, entonces teníamos un pintarrón grande ahí era una sala de capacitación. Entonces le dibujé, a ver, ¿qué es más? ¿El 100% de nada o el 30% de algo que sí está vendiendo en el mercado? Y se me queda viendo de una forma bien extraña. Y me dice, Vinci, Paulo, ¿por qué lo explicas así? Creo que ahora me cayó un 20. Le dije, y esto fue que fuera realmente bien gandalla, ¿no? Ahora, la gran ventaja que uno tiene cuando uno es un innovador es que uno siempre está generando ideas. Entonces, aunque llegara un caso que de verdad te tocara alguien bien gandalla así, tómalo como la primera experiencia. Tómalo como que va a ser la oportunidad de capitalizarte cuando no tienes capital. Y que luego de que ya te capitalices, vas a tener la oportunidad ahora de hacer lo propio, ya con tu propio capital, como tú quieres, cuando tú quieres, etcétera. Pero nada más lo tomas así y ya se me queda viendo. No, Entonces, y una comparto eso. realidad con respecto a las patentes
y es una realidad que les duele mucho a las personas que han podido patentar sus descubrimientos, sus hallazgos, sus desarrollos, es que en realidad casi nadie usa las patentes tal cual se patentaron. Muchas veces lo que te compra una empresa es que le hagas la reingeniería aplicada o adecuada a la necesidad puntual de esa empresa o a una necesidad. Entonces, muchas veces invertimos como científicos la vida en una patente, porque además nos da muchos hit points académicamente, y a final de cuentas nadie la termina usando tal cual está patentada. Entonces, esa es una realidad que dices, es que realmente es un beneficio haber estado dedicando la vida a la patente, y hay mucha cantidad de patentes que nunca se usan. Entonces, también un poco es este paradigma que hoy en día, que se está convirtiendo casi en dogma por las métricas que hoy ya tienen los científicos académicos, de que tiene muchos hit points y muchos estímulos y demás, el hecho de estar patentando, cuando la patente en realidad no está generando un beneficio a nadie, ¿no? El beneficio es una métrica que gana el investigador, pero en realidad no sirvió para nada. Entonces, son estas cosas que también se convierten en un dogma. Y otro dogma, ahorita que hablábamos de dogmas, un dogma dentro de la ciencia, porque también ese es un dogma, dentro de la ciencia hay dogmas, ¿no? Y cosa que no debería de haber. Otro dogma que tenemos es que la ciencia se venda. Que tenemos la idea de que la ciencia no se vende, que el conocimiento científico es tan noble y es para la sociedad que no se debe vender, no se le debe poner un precio. Y eso es algo que también mucha gente no se quiere cuestionar, de decir, es que, ¿por qué tendría yo que cotizar? ¿Por qué tendría yo que cobrar? ¿No? Lo que yo digo es, a ver, si existen médicos, economistas, abogados, todos ellos invirtieron una carrera científica y todos ellos cobran, ¿no? ¿Por qué alguien que estudió biología, ingeniería en sistemas, ¿no? Un matemático no cobraría por su conocimiento, ¿no? Entonces, son esas cosas que se convirtieron en un dogma, ¿no? En una creencia limitante de por un lado, no voy a cobrar y entonces ni siquiera me voy a poner a pensar cómo se hace un proceso de negociación, porque eso no me toca, porque los científicos no cobramos, todo lo hago gratis. Y el problema es que en la actualidad, al menos aquí en México, está cayendo en una crisis tremenda la academia, porque se están recortando los recursos federales para investigación básica. Entonces ahorita justo están así como, y en la torre, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero? Y entonces se están volteando a ver a las empresas y cuando llegan con su lenguaje científico a decir, ¿a ti esto te interesa? Pues sí, pero no me lo estás vendiendo como yo te lo voy a comprar. Algo que en algún momento platicaba en otra charla que hablábamos de que cómo se construye una propuesta de valor, les decía es que no se trata, si tú haces zapatos, no se trata de que le vendas zapatos a la otra persona, de yo tengo los zapatos que tú quieres. Se trata de que le vendas pies bonitos, ¿no? Le vendes una idea de eso que va a lograr y que va a resolver ese zapato que tú estás teniendo para esa persona, siempre y cuando tú sepas que esa persona necesita zapatos. No, de acuerdo, de acuerdo. Oye, pues el tiempo ha volado, Adriana. El tiempo ha volado. Vamos a ir concluyendo ahorita este buenísimo episodio, pero es que de verdad son temas que dan para bastante, para bastante. Y solamente para ir pensando en algún mensaje de cierre para estos posibilistas, igual y me voy a animar ahora a empezar yo para darte así como que arrancar el motor de cierre y luego ya dejarte a ti ya arrancar en esta fase de cierre. Entonces, de mi parte va esto, de que la forma en cómo podemos encontrar la mayor cantidad de oportunidades ante cualquier situación, y especialmente en esta realidad que estamos viendo ahorita, no nada más como sociedad, sino para encontrar soluciones, para resolver problemas, para crear productos, para crear tecnología, etcétera, es teniendo buenas bases en ciencia, en tecnología, en matemáticas, ingeniería. Entonces, y necesitamos sí dedicarnos el tiempo a estudiar. Validemos las fuentes, animémonos a ver al que dice que sí
y al que dice que no, y al que está en medio, y a los que están en todo el rango posible. Animémonos a platicar con todos. Si alguien nos dice, oye, es que algo me dicen que no funciona, no nos vayamos simplemente con el mensaje, animémonos a ver si efectivamente es sí o si no, y bajo qué condiciones. Que no caigamos ahí, sí, pero por favor que no caigamos en que por asuntos políticos, que desechemos alguna propuesta. Es que viene de los del color no sé qué. Pues qué, pues la propuesta es la propuesta y la solución es la solución, independientemente del color que venga. Y así, cuando al final de cuentas tenemos una solución que se aporta valor, es decir, que se ayuda a la sociedad, que se ayuda a la gente, que se ayuda a las familias, que sí nos hace vivir mejor, pues claro que le va a interesar a cualquier color, a cualquier persona de cualquier creencia, ideología, de lo que sea, porque en el fondo estamos ayudando a crear una mejor sociedad. Y creo que me inspiré. Ese sería mi mensaje de cierre, Adriana. Perfecto. El mío a lo mejor es un poquito más chiquito. Yo, de todo esto que estuvimos platicando, quizás el mensaje va dirigido a toda esta gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tiene un perfil STEM o bien que siente que aunque no estudió ciencia, tiene estas capacidades de estar haciendo procesos sistemáticos, metodológicos, que te dan una respuesta científica, o bien que simplemente te gusta. Porque este mensaje básicamente es, después de todo lo que platicamos, una manera de abrirte, y justamente con el tema de los posibilistas, ¿no? Una manera de abrirte a muchas y grandes posibilidades de impacto, de gran impacto y de proyección en tu quehacer científico, tecnológico, tiene mucho que ver con abrirte a las oportunidades, abrirte a nuevos tipos de lenguaje, abrirte a la posibilidad de que tu creencia esté en el error, abrirte a la posibilidad de escuchar otro tipo de perspectivas, abrirte a la posibilidad de aprender de otras personas y de reconocer que tu postura no es la única, ¿no? Y que muchas veces el entorno, o sea, el hecho de que tu entorno te diga todo es verde no quiere decir que afuera no sea azul. Entonces, es un poco también entender que no siempre la realidad en la que nos tocó vivir, eh, eh, justo hay un término que se llama el territorio, tu mapa no es el territorio, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto, aprender a tener esta apertura, apréndete abierte, ábrete a conocer nuevas cosas, ábrete a las oportunidades, es algo que te va a permitir justamente empezar a entender el impacto que tiene lo que tú hoy haces, ya sea en el laboratorio, en un emprendimiento, en tus cálculos, en tu computadora o en lo que sea que hagas, ese impacto que va a tener directamente o indirectamente en una sociedad, en una política pública, en un cambio, quizás en un cambio tecnológico. Hoy la inteligencia artificial va a ser prácticamente una revolución, o sea, está generando una verdadera y absoluta revolución que va a ser tan significativo quizás como cuando el hombre encontró la luz, ¿no? El tema de la electricidad, ¿no? Entonces, es realmente una cuestión sumamente revolucionaria lo que podemos llegar a lograr cuando uno se abre a las posibilidades. Y por eso me gusta mucho lo que tú tratas aquí de ser posibilista, de tanto, me gusta mucho el término que es hagamos lo posible y seamos optimistas de que lo podemos lograr, ¿no? Entonces, creo que es eso, no perder el entusiasmo de lo que estamos, de que lo que hacemos y que lo que hacemos de una manera sistemática, metódica y con fundamento tiene grandes posibilidades. Sí, no, pues gracias, Adriana. Qué gusto, qué gusto. Por favor, no dejen para todos de preguntarse siempre por qué. Acuérdense, eso es lo que nos hace curiosos, lo que nos sigue haciendo niños, ¿por qué? Y no tengamos temor de decir, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Que no hay otra forma mejor? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues Adriana, qué gusto y esperamos que pronto volvamos a platicar. Claro que sí, un gusto. Gracias.